En estos días evocábamos con mis estudiantes la lección inaugural de Michel Foucault en el Colegio de Francia el 2 de diciembre de 1970. Él se recibía como profesor titular de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento, sucediendo a su maestro y amigo, el gran epistemólogo Jean Hippolyte, un extraordinario lector de Hegel anti-hegeliano que le enseñó, entre otras cosas, a Foucault, y él lo reconoce en esa lección inaugural, cómo era necesario ponerle historia a la filosofía y sobre todo acudir a esas disciplinas distintas de la filosofía para no tomarse tan en serio el contemplar el ser desde las alturas. Y justamente también al evocar esta lección inaugural llamada El orden del discurso de Foucault, también hablábamos de otro texto de otro profesor del Colegio de Francia, quien fuera profesor mío en París, el célebre sociólogo francés Pierre Bourdieu, a propósito de lo que hablar quiere decir, de la economía simbólica de los intercambios lingüísticos. Y sobre esos dos textos, el orden del discurso y lo que hablar quiere decir, obviamente tratábamos de ver y tratábamos de entender esos procedimientos tanto internos como externos, pero al mismo tiempo esos controles de eficacia de quién habla o de quién está autorizado socialmente para hablar, en la ciencia, en la política, en el arte, en cualquier campo de la producción cultural. Porque si bien con los medios de comunicación y las redes sociales cualquier hijo de vecino puede decir lo que quiera, pues no todos los que hablamos somos reconocidos de la misma manera. Y en el mundo contemporáneo particularmente existen mecanismos de silenciamiento y de censura a esas voces y otros ámbitos, a esos otros discursos que de pronto ponen la piel de gallina al discurso autorizado. Sí, el discurso autorizado. He allí la expresión donde se centra el orden del hablar. Por supuesto, Michel Foucault va a demostrar los procedimientos de exclusión, de selección, de separación externos que existen cuando usted es profano o laico y quien habla es sacerdote, cuando usted es estudiante y quien habla es profesor, cuando usted es paciente y quien habla es médico, cuando usted es testigo y quien habla es el juez, etcétera, etcétera. Y podríamos así ver en todas las disciplinas y en todas las técnicas esos mecanismos y procedimientos de exclusión. Pero no solamente existen esos mecanismos y procedimientos de exclusión externos, sino también internos. Foucault se refiere a tres clases de ellos. En primer lugar, habla del comentario, cómo a lo largo de la historia de Occidente se comentan textos, se comentan discursos, y lo importante no es el hecho de comentar, sino que al comentar se vuelve nuevamente sobre el texto original, sobre el habla original. Esto, por supuesto, está presente en la teología, en la historia de las religiones, en la filosofía, en el campo jurídico, es lo que constituye la jurisprudencia, en la historia de las teorías científicas. Para que una teoría científica sea teoría científica debe tener la posibilidad de ser contestada y falseada por alguien después. En la historia del arte, en la historia de la pintura, de la literatura, de la escultura, de las técnicas, siempre hay comentarios, leitmotivs que nos reportan a algo que está inscrito en una tradición. Y en segundo lugar, dentro de esos procedimientos internos está el autor. No cualquiera es autor. Claro, con las redes sociales y los medios de comunicación cualquier persona se puede expresar, ni más faltaba en el mundo democrático. Pero para ser consagrado como autor hay una cantidad de protocolos y mecanismos que hacen y nos obligan a referirnos, a citar a autores que nos han precedido.
Por supuesto, no necesitamos decir San Einstein o San Durkheim o San Weber, etcétera, para que nos hagan el milagrito en la tesis, pero es necesario citarlos. Y de la misma manera, en el estilo de un escritor, pues uno va viendo en quiénes se para, quiénes fueron los que lo inspiraron, en qué medida hay algo de Joyce en Beckett, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los que los precedieron a los grandes autores para llegar a su vez ellos mismos a ser autores? Y habría un tercer mecanismo interno de control del habla y del discurso, que es la disciplina con sus reglas de juego. No necesariamente usted puede opinar de todo. Es evidente que el médico hable de medicina y el especialista de botánica, y el antropólogo de antropología y el politólogo de análisis político. Claro, cada disciplina tiene sus números clausus, sus controles, no todo el mundo puede hablar de física ni de mecánica cuántica. Entonces las disciplinas se están encargando a lo largo de la historia de Occidente de controlar también el discurso autorizado. De todo esto va a derivar algo que Foucault va a explorar, que es la pretensión de verdad, probablemente el gran entrampamiento de Occidente, la verdad. Lo cierto es que después de Foucault no hay verdad, sino un juego de luchas por el discurso verdadero o por el discurso autorizado. Pero hay un tercer elemento que justamente nos liga con lo que hablar quiere decir, con el otro texto que les mencioné de Pierre Bourdieu, de la economía de los intercambios lingüísticos. Y es un control feroz, mayor, que se ejerce en el acto ritual de quien habla. En sus gestos, en sus palabras, en la manera como deferentemente se refiere a la tradición de la que forma parte, etcétera, etcétera. Esos mecanismos, esos procedimientos, tanto externos como internos como rituales, justamente le ponen una talanquera a los discursos, a las voces y sobre todo a esas otras voces y otros ámbitos, y hacen que unos pocos privilegiados que tienen ese control sean los autorizados para hablar. Pues bien, sí que desconcierta en el mundo contemporáneo y particularmente en el terreno político que personas que no necesariamente eran políticos profesionales hablen y utilicen un lenguaje incluyente e inclusive cuestionen el orden del discurso y el discurso autorizado. Y eso sí que lo vamos a ver con más frecuencia, porque tiene que ver con los movimientos sociales, con las luchas de distintos grupos en la esfera pública. Hablan y tienen todo el derecho a hablar, pero además tienen todo el derecho a reconocerse y a ser reconocidos en sus discursos por medio de sus hablas, por medio de sus expresiones, por medio de lo que quieren decir. Por supuesto, no se trata de que entonces también se impongan esos discursos violentamente, porque harían exactamente lo mismo que han hecho los hegemónicos del discurso establecido y del orden del discurso. Pero algo que me parece supremamente liberador es que no nos pueden callar. Y es que por más de que haya mecanismos de censura, talanqueras, controles, para que alguien distinto, disidente se exprese, pues se expresa. Y por supuesto respetando los derechos a la intimidad, al buen nombre, a la honra, los derechos fundamentales de otros, sin alterarlos. Por supuesto que está toda la libertad de hablar y de expresarse. Y es allí donde nos encontramos en el terreno democrático con eso que hablar quiere decir, con sus implicaciones, con sus símbolos, con sus gestos, con su pluralidad, con su diversidad. Y estamos llamados cada vez más a que esas otras voces y otros ámbitos que a veces fueron expulsados por la puerta y que vuelven por la ventana y a veces por el umbral de la puerta y la ventana, pues que se expresen. Y que se expresen y que sean escuchados y que tengan eco, que tengan resonancia. La gran pregunta para Colombia es: ¿resuenan en nosotros esas otras voces y otros ámbitos? ¿Seremos capaces de aceptarlos y asumirlos dentro de ese arco iris de todos los colores y de todos los sonidos?
He ahí la pregunta que particularmente se plantea en este debate electoral.